Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico en definitiva, del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Bienvenido Marcos Rojo. ¿Qué tal, Tony? Pues muy contento, muy emocionado. Va en relación con una camiseta como esta. Una camiseta para los que nos estén viendo en YouTube, o para los que, mejor dicho, los que nos estén escuchando en iVoox. Camiseta del Atlético de Madrid, edición de los años 70, inspirada en los años 70, con el 9 en la espalda. Y la razón no es otra que estamos ante el episodio más especial en nuestra vida corta como podcast de fútbol retro. Tenemos nuestro primer invitado, está relacionado con esta camiseta, de hecho llevó una similar, leyenda del Atlético de Madrid, mito también de la selección española. Yo, Marcos, le voy a dar entrada ya. Sí, dale entrada ya. Don Rubén Cano, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de Café Karlovich. Hola, muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, un poco sorprendido por el nombre de Karlovich, ¿no? Bueno, tendrán sus razones, ¿no? Sí, lo iremos desvelando. Y bueno, también antes que nada decir, este episodio va a ver la luz en la mañana del jueves 6 de febrero. Estamos grabando esto un 5 de febrero y hay que volver a darle las gracias a Rubén Cano y felicitarle porque tal día como hoy es su cumpleaños. Así que muchísimas felicidades, Rubén, en nombre de Marcos y mío. Bueno, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, sí, es mi día de cumpleaños. Como digo yo, uno más, uno menos. Pero bueno, mientras lo pueda seguir contando o contando, bueno, todo va fenomenal, ¿no? Esto como los puntos en fútbol. Mientras sigamos sumando, todo va bien. Todo va bien. Y se puede bueno, contar, ¿no? Exacto, y contarlo sobre todo. Antes de nada, yo como buen atlético, Rubén, te tengo que preguntar. Estamos aquí a 3 días de derbi, de clásico. ¿Cómo ves lo que se viene el sábado, Real Madrid-Atlético de Madrid? ¿Cómo lo ves desde la distancia? ¿Cómo lo ves desde Argentina? Mira, por lo que yo leo, parece que está bastante caldeado, ¿no? Porque después del partido anterior del Real Madrid y después de la famosa no expulsión del jugador del Español, parece ser que sacaron una nota muy fuerte, lo del Real Madrid, justo lo del Real Madrid, y reclamando una consideración hacia los árbitros. Creo que están muy animados. Creo que esa nota para mí personalmente les va a perjudicar mucho porque va a haber, hay mucha gente pendiente de ese partido. Me imagino que va a ser complicado para el árbitro. Sabrá que todo el mundo lo está mirando. Y después yo por mi parte ilusionado porque veo al Atlético con mucha fe, con mucho ánimo, muy bien conjuntado y sobre todo con una moral muy, muy alta, ¿no? Es decir, todos estos partidos clásicos, bueno, es decir, el jugador pone un poquito, saca de donde no tiene un poquito más de esfuerzo, pero bueno, es lo más lindo del fútbol, ¿no? La rivalidad y jugar contra los máximos rivales, ¿no? Además, un Atlético muy, muy argentino, con hasta 6 jugadores en la plantilla, pero es que muchos de ellos ya capitales, ¿no? Giuliano Simeone, Julián Álvarez, De Paul, están a un nivel tremendo, ¿no? Parece que el Cholo Bueno. por fin ha dado con la tecla esta temporada y esto parece que está funcionando. Sí, por eso digo, está muy bien conjuntado el equipo, es decir, y además tienen un jugadorazo, como decía recién, el caso del francés, Griezmann.
conjuntado muy bien porque está, es decir, el hijo del Cholo ha sido la sorpresa, me parece que nadie esperaba el resultado que está teniendo. Es un pibe que tiene las características del Cholo, pelea, peleón, si no da una por perdida, muy sacrificado. Y después Julián, bueno, Julián lo conocía yo ya de acá de Argentina, es un jugador muy completo, con una calidad y sobre todo con mucha, como decimos en Argentina, muy atrevido, porque a pesar de su juventud, bueno, jugó en River, jugaba como si jugara en un equipo de barrio, después jugó en el City y ahora, y sobre todo en la selección argentina, ¿no? En la selección argentina entró, después nadie le quitó el puesto, a pesar de que hay jugadores importantes en la selección argentina, pero él es fundamental. Y jugó como si, y juega como si estuviera jugando en el barrio, no nota el, es decir, la responsabilidad y saber dónde está jugando. Me imagino que sí lo sabrá, pero es decir, un jugador, como acá decimos, muy cara dura y con mucha simpleza y con mucha calidad que la tiene, ¿no? Pues Rubén, vamos a hacer un repaso en el capítulo de hoy por su carrera, pero antes de nada, para los que no le hayan visto jugar, ¿qué tipo de jugador era Rubén Cano? Mira, yo era un clásico, es decir, no era delantero centro, yo era un jugador que jugaba en la delantera, pero a pesar de jugar con el 9, me jugaba por toda la parte delantera, ¿no? No fui ni en Atlanta, donde estuve, ni en Elche fui goleador. Fui ya te digo, el clásico que jugaba. Y creo que el Atlético me compró también en este motivo, porque en ese momento tenían a Gárate, ¿no? Entonces jugaba por toda la delantera, es decir, a pesar de jugar con el 9, jugaba con toda la delantera. Era más eh, explotaba la velocidad, es decir, me gustaba más entrar por las bandas que estar o tirarme atrás que estar metido dentro, como después tuve que adaptarme al delantero centro clásico después de la lesión de Gárate, ¿no? Y bueno, me tuve que adaptar, me adapté con facilidad porque cuando un equipo grande, con grandes jugadores, crea muchas ocasiones de gol, es decir, si uno está eh, pendiente y está, es decir, adentro del área, es muy difícil no hacer goles. Entonces me adapté con facilidad a ese puesto, pero mi puesto original, ya te digo, era delantero, pero sin ser el clásico delantero centro metido adentro del área, ¿no? Si hubiese que comparar con un delantero actual, digamos, de ahora, Y ¿qué delantero se le parece más? ponerle a, no sé, jugaba como Julián Álvarez, posiblemente, no el clásico delantero Mm, adentro, sino, es decir, jugando por todos los sectores del campo, en la parte delantera, posiblemente Julián sea más trabajador que yo, es decir, aunque yo también trataba de ayudar, pero Julián tiene una gran virtud que es cómo corre a los defensas, cómo lucha y prácticamente se los da a los mediocampistas bastante cansaditos y muy acechados por Julián, ¿no? Es decir, la gran virtud de Julián es cómo los tiene y los corre a los defensas y después es un jugador que tiene calidad y que llega al gol, ¿no? Usted nace en San Rafael, en Mendoza, y da sus primeros pasos en el Deportivo Pedal, en el Sportivo Pedal de su ciudad natal. Sí, Y sí, allí, es un club de San Rafael, muy popular en San Rafael, es uno de los grandes de San Rafael, pero bueno, hablamos a nivel local, ¿no? Eh, Después del fútbol sanrafaelino vienen los equipos más grandes que son los de Mendoza,
lo de la ya capital, Mendoza capital, y después ya el paso directamente al profesionalismo, que es el de la mayoría de los equipos están en Buenos Aires, a pesar de que hay equipos del interior también, ¿no? Ficha por Atlanta, pero se dice que hizo una prueba primero con Gimnasia y Esgrima y que luego para irse a Atlanta dijo que su padre estaba malo, que tenía que volver a Mendoza, ¿no? Y que en realidad se fue a Sí, Atlanta. yo tenía invitación es decir, yo tenía más o menos, no era un ídolo, pero bueno, es decir, una enseñanza había un jugador de San Rafael, jugaba en Atlanta, había jugado en Atlanta, que sobresalió, después lo compró Racing, Salomone, Roberto Salomone fue un gran jugador, y yo era muy jovencito, tenía 12, 13, 14 años, y bueno, vino a Atlanta, triunfó en Atlanta, lo compró, y bueno, me quedó un poco la idea de Atlanta, y el año que me llaman, me invita a probar con Atlanta y me invita a Gimnasia de Esgrima de La Plata. Yo no sabía, fue el mismo año, no sabía dónde ir y bueno, y dije, bueno, me voy a ir a probar a los dos. Trataré de quedar en que me digan que sí. Y fui primero a Gimnasia de Esgrima La Plata, pero me llevé una sorpresa porque, es decir, el equipo de primera división yo tenía 19 años, el equipo de primera división se había ido a hacer la pretemporada y me hicieron entrenar con la tercera, que a mí no, es decir, no era lo que yo esperaba entrenar con la primera. Y bueno, y fue donde, si es verdad, mi padre sí es verdad que había tenido un infarto, estaba recuperándose, no era que lo había inventado, pero sí, había tenido un infarto un año anterior. Y, y entonces les dije a los de Gimnasia que me quería volver a Mendoza por la situación de mi padre y me vine a Atlanta con la alegría yo siempre me había quedado el momento de Atlanta por lo que te decía de Salomón. Y entonces ya empecé a probar con la primera y entrenar junto con todos los jugadores de primera que habían en ese momento. Ahí me sentía mejor yo. Y hubo un detalle que llamó mucho la atención, fue que el último partido de Atlanta en la pretemporada fue un partido amistoso, nada más. Fue contra Gimnasia, en la cancha de Atlanta. Cuando me vieron lo de Gimnasia, que yo estaba, porque yo había andado muy bien en la tercera, probando en Gimnasia. Cuando me vieron los de Gimnasia, que yo que estaba jugando en Atlanta, es decir, bueno, ahí intentaron, yo recuerdo que el presidente de Atlanta me invitó a cenar, después me llevó a un hotel, mirá, no te puedo llevar a la pensión porque que me queda muy lejos, me pagó el hotel. Era todo un despiste para despistar a la gente de Gimnasia que estaba, eso lo supe yo después, a despistar a la gente de Gimnasia que estaba esperándome en la puerta de la cancha, ¿no? Y bueno, al otro día no me dejaron llegar ni a la pensión, al otro día me vinieron a buscar y me dijo, nos vamos a San Rafael. Yo tenía la suerte en ese entonces que mi tío, el hermano de mi padre, era presidente de Pedal, y llegamos a San Rafael con la directiva de Atlanta y también estaban los directivos de Gimnasia. Mi tío me preguntó dónde quería ir y bueno, fui yo el que decidí ir a Atlanta y eso hizo que llegara a Atlanta, ¿no? Es decir, al principio se jugaba la Copa Argentina, que eran partidos en el interior. Yo no jugué ninguno, pero me había quedado en Mendoza tratando de organizar para ya venirme a Buenos Aires.
y en un momento me llaman que se habían lesionado los dos, el delantero centro y el suplente, entonces tenía que ir, ya me tenían que hacer la ficha, firmar todo y bueno, y tuve la suerte de que debuté el primer partido no siendo titular. Los jugadores prácticamente habían estado 10 días conmigo, una semana conmigo de compañeros, no me conocían, y debuté el primer día. Por eso en el fútbol hay que tener, como toda la vida, hay que tener suerte. Y en 15 minutos ya le había hecho 3 goles al Pato Fillol, me acuerdo. Sí, primero, en San Rafael estaban asombrados porque dice que escuchaban, se transmitía por radio en ese momento, gol de Atlanta, Rubén Cano, gol de Atlanta, Rubén Cano. Y así a los 15 minutos íbamos 3-0 y los 3 goles los había hecho yo. Los compañeros decían, este no saca campeones del mundo, pero si es así, porque ya le digo que ni me conocían, ¿no? Y bueno, entré ahí ya directamente, ya después no volví a salir. Pero vos fíjate lo que es el fútbol. 3 goles en 19 minutos, al Pato Fillol. Y después, el segundo partido contra Racing, me acuerdo que hizo un gol de chilena, que me lo anularon por juego peligroso, y después no hizo un gol más en todo el año. Es decir, el último partido se jugaba contra un equipo del interior, no recuerdo cuál, y es decir, no había hecho un gol en todo el año, a pesar de ser titular y de jugar constantemente. Por eso decía que no era goleador, jugaba por todos lados. La hinchada empezó a gritar hubo un penal, empezó a gritar que lo pateara yo, y lo pateé yo, y bueno, hice el gol. Fueron los 4 goles que hice en todo el año. 3 el primer partido y uno el último. Bueno, hace usted 47 goles. 47 goles marcó usted en 161 partidos con el Atlanta en las 4 temporadas que estuvo. Sí, bueno, Gómez Boglino es el máximo goleador de Atlanta, a pesar de ser un 10, jugaba medio campo. Es el máximo goleador de Atlanta. Un año fue goleador del torneo, en el 73. Y bueno, o sea, se aprovechaba, era un muchacho que le pegaba muy bien a la pelota, es decir, estaba muy al borde del área, era prácticamente mortal. Entonces aprovechaba de todas las situaciones que yo creaba, y bueno, sabía siempre y ya te digo, si el goleador era siempre Gómez Boglino, ¿no? Yo hice pocos goles tanto en Elche tanto en el Atlanta como después en Elche. En Elche pasó lo mismo. Con Gómez Boglino, usted debutó el mismo día, se despidió el de Atlanta el mismo día, los expulsaron el día de su despedida y fueron los dos juntos a Elche. Tiene una carrera paralela. Sí. Y es el padrino de mi boda, así que llegamos juntos, él de Chacarita, yo de San Rafael. Nos llevó Pipo Rossi junto a Babi Cortés a Elche, y bueno, después ya él era mayor que yo después, una vez que me compró el Atlético de Madrid, nos separamos, pero prácticamente la carrera futbolística en Argentina y en Elche la hicimos juntos, ¿no? Caso insólito. Y Rubén, ¿cómo era el fútbol argentino en aquella época? ¿Se diferencia mucho del actual, del que vemos hoy? No se diferencia, era había mucha calidad, mucha habilidad. Los campos los terrenos de los campos no eran buenos, estaban bastante secos y poceados, no tenía nada que ver con los campos españoles. Entonces el jugador se tiene que adaptar a dominarla entonces, es decir, después ya inclusive desde el mismo Potrero, ¿no? El jugador argentino en ese entonces y después era muy hábil,
en el sentido de dominar la pelota. Hay jugadores clásicos, ¿no? Que todos conocemos, Bocini, Maradona, todos. Pero era, es decir, te tenías que adaptar porque los campos eran bastante irregulares, ¿no? Pero bueno, después desde chico, desde el mismo Potrero, es decir, yo personalmente me acuerdo, era no las 24 horas del día, pero todas las horas libres que tenía era fútbol y fútbol, ¿no? Es decir, primero estudio y después fútbol, lo que hizo que nunca dejé el estudio, eso lo tenía pensado bueno, es decir, nunca se sabía uno si podía seguir triunfar en el fútbol o no, porque el fútbol es así, ¿no? Por eso decía que yo realmente me siento agradecido porque tuve bastante suerte, llegar, meter 3 goles, es decir, seleccionó los dos delanteros centros que había, debutar sin conocerme, pues después no salí más del equipo, así que hay que tener suerte, ¿no? Hay que tener... Suerte y calidad, porque llega usted incluso a jugar partidos amistosos con la selección argentina y debutó en un amistoso precisamente contra el Pedal. Eso tuvo que ser muy especial para usted, ¿verdad? Claro, era tan especial que me lesioné a los 10 minutos, fíjate. Es decir, me acuerdo que, como decía, mi tío era el presidente y bueno, para San Rafael era un boom, el primer jugador sanrafaelino que lo nombraban en la selección para un premundial en ese entonces, y viajamos, Pedal contra toda la selección, y viajamos en un avión chico de hélice, recuerdo, que se movió muchísimo. Inclusive tuvimos que bajar en San Luis antes de llegar a San Rafael por la tormenta y por lo que se movía el avión. Pero bueno, yo quería decir, después inclusive algunos jugadores no quisieron seguir en el avión y se tomaron, les pagó la federación un taxi y se fueron de San Luis a San Rafael en un taxi, pero claro, yo a ser de San Rafael no podía, así que me animé y ahí subí al avión junto con todos, ¿no? Y bueno, y eso hizo que, vos fíjate, a los 15 minutos me desgarré, lo que hizo que después no pudiera jugar en los siguientes partidos, ¿no? A pesar de que ya una vez recuperado sí jugué medio tiempo me parece que fuera contra la selección de Tucumán y el famoso partido de Karlovy, ¿no? Fueron los 2 partidos que jugué, a pesar de que Argentina había jugado otros partidos, ¿no? Pero bueno, eso hizo lo que decía, me benefició que no jugara ningún partido internacional y después pudiese jugar con la selección española, porque si hubiese jugado con la selección, con algún partido internacional, no podría haber jugado después. Bueno, ha dicho usted, Rubén Karlovic, esta es igual la sorpresa del programa para todos nuestros amigos del canal, porque usted jugó ese partido entre la selección argentina y el combinado rosarino que hizo que Karlovic fuera una figura de la que todo el mundo hablaba en Argentina y que llegara hasta nosotros y que nosotros llegáramos a poner el nombre del Trinche al canal. ¿Cómo recuerda ese partido? No lo conocía, jugaba en segunda división, no jugaba ni en los 2 equipos grandes de Rosario, que era Rosario y Ñul, pero es decir, a nosotros también nos llamó la atención, pero bueno, todo el mundo hablaba de la calidad de él. Era una persona que, después yo por los comentarios y por todo, una persona que vivía un poco a su manera, no le gustaba hacer el profesionalismo, le gustaba el fútbol de barrio, nada más. La gente lo iba a ver, tenía una calidad tremenda. Recuerdo ese partido, yo no lo recuerdo como tal,
que lo haya vivido, pero sí recuerdo que lo ha dicho mucha gente, que se le pidió al entrenador en este momento de la selección que lo quitaran en el primer tiempo porque nos estaba bailando. Realmente yo me acuerdo del baile que nos dieron a las selecciones argentinas, eso sí recuerdo. Lo que no recuerdo es que le hayan pedido al seleccionador que lo quitara, ¿no? Pero sí, jugó medio tiempo. Y bueno, quedó la anécdota de Karlovic, ya la gente empezó a conocerlo y ya iba gente a ver, exclusivamente a verlo, es decir, muy famoso, pero siempre volvió a la misma, es decir, después al cabo de años parece ser que Menotti lo citó para la selección argentina y él no iba, o se escapaba y se iba a pescar. No tenía ninguna vocación de profesionalismo ni de responsabilidad. Es decir, se ve que el fútbol lo tomaba como digo, de barrio. Es decir, lo tomaba así, lo vivía así y se adaptó así. Es decir, de la selección argentina no quiso ir, ni jugar en los equipos grandes tampoco. Es decir, hubo varios equipos grandes que se interesaron después de ese partido y tampoco aceptó. Así vivió su vida, ¿no? Y muy reconocido a raíz de ese partido con la selección argentina. Tuve la suerte de jugar medio tiempo, el segundo tiempo. Así que, y que nos costó el hacer el ridículo la selección argentina ante un combinado que, bueno, lógicamente había grandes jugadores, de Rosario y Ñul, pero realmente todos lo tomaron como ridículo, ¿no? Bueno, se dice que le dieron un baile, ¿no? E incluso destacó evidentemente el Trinche, pero ahí también estaba Mario Alberto Kempes, ¿verdad? Claro, Kempes estaba jugando en Rosario en ese momento y fue uno de los, creo que nos ganaron 2-1, hizo los 2 goles Kempes. Y después fue tal el baile y tal el baile que nos dieron, que yo sí recuerdo, yo había pasado todo el mes concentrado con la selección argentina antes de viajar. A los pocos días de ese partido se viajaba ya a Argentina, desde Argentina a Europa, había una serie de partidos en Europa y en Europa se incorporaban los jugadores que estaban en ese momento jugando en Europa, que era Cacho Heredia, era Ratón Ayala, Chirola Yazalde, Carnevale. Eran 4 jugadores que estaban, 4 o 5 que estaban jugando en Europa, se incorporaban a la expedición argentina y bueno, de ahí ya directamente al Mundial. Yo no viajé, en lugar de viajar viajó Kempes, inclusive, como les decía, es decir, fueron 2 días, esto fue 2 días antes de viajar, no había tiempo. Yo ya tenía mi uniforme para viajar y al no viajar yo, viajó Kempes y bueno, como tenemos el mismo físico parecido, viajó con mi uniforme, con el uniforme que en teoría estaba destinado a mí, ¿no? Pero bueno, cosas del fútbol. Es decir, sí es verdad, es decir, que todo el mundo, ese partido se quedó grabado y ese jugador del Trinche se quedó, bueno, en la comentario de todo el mundo, de toda la prensa, es decir, inclusive iban a verlo jugar desde Buenos Aires por la calidad que tenía, ¿no? Y luego, en el 73, usted estuvo a punto de marcharse al Estándar de Lieja, ¿verdad? Y luego al final el fichaje se truncó por una cosa rara, que igual le querían hacer a usted una prueba en lugar de contratarlo directamente. Claro, es decir, yo fui es decir, bueno, en teoría me había comprado el estándar de Lieja, llegamos allá y bueno, empecé a entrenar con
el tercer, no era ni con el primer equipo, con los juveniles. Me acuerdo que nevaba mucho y bueno, y pasaban unos 2 días o 3 días y no se terminaba de concretar. Yo preguntaba, ¿qué pasa? No, porque me acuerdo, Monsieur Petit, el presidente de Standard de Lieja, agarró y dice, no está, va a venir, pero así me tuvieron como 15 días, que va a venir, no se firmaba, y bueno, que en definitiva después descubrimos que lo que estaban era haciendo un manejo para, iban a hacer un partido amistoso contra el Santos, en ese momento estaba Pelé, y bueno, iba a jugar yo, los periódicos, todo, era como que yo iba a debutar cuando no había firmado todavía nada, entonces yo lo tomé como una prueba. Digo, mirá, digo, es decir, si no he firmado nada, había viajado un directivo conmigo y no me dejaba jugar tampoco. Y bueno, empezaron la directiva del Estándar empezó, por favor, porque estaba anunciado en todos los periódicos, no podemos quedar tan mal. Pues habían anunciado como que ya me habían comprado y yo iba a debutar. Y entonces, bueno, yo tomé la decisión a pesar de que el directivo no me dejaba jugar, tomé la decisión de entrar a jugar y a los pocos minutos, a 3, 4, 5 minutos, no recuerdo exactamente, hice como que me había agarrado y pedí el cambio. Ya le había dicho yo al directivo y al empresario que sacaran billetes de avión. Teníamos que ir hasta Bruselas a tomar el avión. Así que había en la puerta, porque me imaginé que iba a haber un medio escándalo, porque, es decir, habían asegurado que yo iba a jugar y yo no, yo tenía pensado no. Sobre todo porque Atlanta me amenazó que si jugaba me iba a multar, ¿no? Con 3 meses de sueldo. Y entonces, bueno, le dije al directivo, mira, voy a hacer esto, es decir, tengan un taxi en la puerta y saquen los billetes de vuelo, nos vamos. Yo voy a jugar 5 minutos, voy a hacer que me lesioné. Me acuerdo que estaba nevando terriblemente ese partido y bueno, así hice, me hice lesionado, me cambié y estaba el taxi en la puerta y salimos disparados para Bruselas. Llegamos a Bruselas, tomé el avión y recuerdo que al otro día era un jueves por la noche, el viernes por la noche jugaba Atlanta. Y bueno, yo con la duda de que si me iban a suspender o me iban a multar o no, porque el directivo no quería que yo jugara. En realidad tampoco jugué, es decir, fueron pocos minutos. Y bueno, jugué esa noche con Atlanta contra Estudiantes. Tuve la suerte de hacer el gol del triunfo. Pero fue una anécdota, viste, que medio rara, porque es decir, yo me hacía la ilusión de que ya me había comprado y pasamos 15 días encerrados en el hotel, nevando continuamente y yendo a los entrenamientos con la tercera, porque no llegué ni a jugar ni a entrenar con la primera división, ¿no? ¿Y es verdad que Pelé fue el que le dijo que se fuera, que fingiera una lesión y se fuera, o son rumores? Sí, bueno, sí, estábamos en el mismo hotel, la delegación, porque era el mismo intermediario que me había llevado a mí, era el mismo intermediario que llevaba al Santos. Y tuvimos unas conversaciones, entonces yo tenía ese problema, ¿qué hago? ¿Qué juego? ¿Que no juego? ¿Que no juegue? ¿Que no juego? Y entonces en una conversación así con Pérez me dijo, mira, jugá y andate, jugá un minuto y andate. Sí.
Bueno, yo ya era un pibe, ¿no? Jovencito, con 21 años, y así que dije, bueno, voy a hacer eso, para no quedar mal con ninguno, voy a hacer eso. Pero la disparada fue terrible, porque el taxi ya estaba en la puerta, yo prácticamente salí con vestido de futbolista, es decir, me saqué los botines, la camiseta y arrancamos directamente para Bruselas. Sí estuvimos sí Pelé fue, es decir, no es que me aconsejó, sino que me dijo, mira, yo haría esto, qué sé. Bueno, yo se lo tomé a pecho y dijo, si me lo digo Bueno, este, se yo lo lo dijo hago. Pelé. Sí. Normal, normal. Se lo dice Rey. Y no se dio el pase al estándar de Lieja, pero sí se dio al Elche. Y como hemos dicho antes, del que había sido su entrenador, Néstor el Pipo Rossi. Histórico centrocampista, había jugado en River en los años de la máquina, con Di Stéfano, cuando emigraron a Millonarios. ¿Qué recuerdo tiene del Pipo? Mira, nosotros habíamos hecho una campaña en el año 73, la mejor campaña de Atlanta. Habíamos llegado a la final, la perdimos porque se jugó contra San Lorenzo, contra River y Rosario, era un cuadrangular que se llegaban los dos primeros de cada zona, habían dos zonas, llegaban los dos primeros de cada zona. Nosotros fuimos campeones de la zona nuestra, y después no recuerdo si fue River o San Lorenzo campeón de la otra zona. Bueno, los dos primeros de cada zona jugamos un cuadrangular, todos contra todos. El primer partido se empató contra San Lorenzo, con posibilidades de ganar, con mucha bronca. Me acuerdo que nos expulsaron a un jugador y yo tenía un cupo de amonestaciones que también me amonestaron y no pude jugar el segundo partido que era contra Rosario. Contra Rosario se perdió anulando un gol bastante dudoso a Atlanta, y ya el tercer partido contra River prácticamente no teníamos ninguna posibilidad ninguno de los dos, porque Rosario nos había ganado a nosotros y le había ganado a River. Así que, es decir, contra River empatamos, pero bueno, quedamos en la tercera posición. Fue la mejor campaña que hizo Atlanta. Y ese año River contrató, el siguiente año, esto fue en el 73, el 74, River contrató a Pipo Rossi, que era nuestro entrenador. Pipo Rossi se llevó a un jugador de Atlanta, Héctor López, y a mitad de año surgió lo de Elche, es decir, Pipo, yo y Babi Cortés, yo tenía descendencia directa de español, es decir, mi padre había sido español, o era español. Babi Cortés era el abuelo español, así que tenía una descendencia por medio. Pero bueno, es decir, yo recuerdo que yo tenía que hacer la nacionalidad acá en Mendoza, que me correspondía, era la época esta de los famosos, hubo un montón de extranjeros falsificados, y entonces tomaban todo mucho con cuidado, y entonces había una legislación en ese momento que cuando uno podía adoptar la nacionalidad española hasta cumplir los 23 años. Cuando cumplía los 23 años perdía la opción de adoptar la nacionalidad española. Y llegamos al consulado y nos aclararon eso. Yo había cumplido ya los 23 años en febrero, esto era en mayo, junio, y bueno, no me pude nacionalizar, y mi hermano, que era un año menor que yo, entonces aprovechando eso se nacionalizó español. A él se la dieron, a mí no me la dieron, por la edad. Él todavía no había cumplido los 23 años. Y bueno, sabíamos que era un trámite que teníamos que hacer en eso se dedicó el Elche, a hacerlo en España. Yo habré estado, y entonces en ese momento eran dos extranjeros, Pipo había llevado a tres,
los tres no teníamos la nacionalidad, a Gómez Boglino, a mí, yo y Babi Cortés, y entonces empezamos jugando Gómez Boglino y yo como extranjero, y cuando me adquirí la nacionalidad ya se incorporó Babi Cortés, que era el trámite de él era más largo que el mío era más directo. Y bueno, en ese momento, es decir, yo jugué 2 o 3 meses, habré jugado como extranjero, y bueno, hasta que me dieron la nacionalidad, y terminó el año jugando como extranjero Babi Cortés, que después volvió a adquirirlo, ¿no? Pero bueno, es decir, eso fue lo que pasó. Fuimos el entrenador, 3 jugadores, toda su familia muy aparte en el Elche había un paraguayo, un uruguayo, es decir, ya había tenido experiencias con sudamericanos. Hicimos una buena camaradería entre todos y la pasamos bastante bien. Yo tenía, al haber vivido en una familia española totalmente, muchas costumbres españolas, es decir, tanto en comidas como en costumbres, como en todo. Entonces me sentía un español más, ¿no? Así que eso nos ayudó a adaptarnos mucho al Elche, aparte de la gente que era muy bondadosa y muy amigable con todos nosotros, ¿no? Ahí estuvimos 2 años, es decir, bueno, yo estuve 2 años. A los 2 años fue cuando me compró el Atlético de Madrid. Y después el primer año bueno, yo recuerdo que el último partido, es decir, la última temporada que estuve yo, de las 2, la última, el próximo año se inauguraba el estadio nuevo del Elche. Entonces el Elche, nosotros íbamos muy mal peleando el descenso. Y el Elche no podía descender, era imposible que descendiera porque el año siguiente iba a inaugurar el estadio nuevo, el actual estadio, y entonces es decir, no podía descender. Recuerdo que quedaban 2 partidos, es decir, quedaba uno fuera con Salamanca y uno dentro de casa contra el Bilbao. Eran los 2 últimos partidos. En Salamanca teníamos que empatar como mínimo, ¿no? Si perdíamos, listo, el Elche quedaba descendido. Íbamos perdiendo 2-0, empatamos 2-2, y ya el último partido sí o sí lo teníamos que ganar en casa contra el Bilbao, que se ganó con bastante, no con facilidad, pero bueno, ganamos 3-1, y hizo salvar al Elche, ¿no? Después vino ya el Elche jugando en el campo actual. Es decir, era más factible que perdiera, porque el campo de Altavix era muy chico, la presión sobre los rivales era muy grande, y entonces, es decir, no era el campo que se hizo del Elche, tenía muchas posibilidades de descender, que lamentablemente pasó a los 2 años. Tuve la desgracia el Elche ya venía prácticamente descendido, pero le faltaba el toque final, un empate que tuvimos. El Atlético de Madrid jugábamos en Elche y empatamos 4-4, hice 3 goles yo, y con ese empate descendía el Elche, lamentablemente descendió el Elche, ¿no? Rubén, pero usted ha sido muy humilde antes, perdone que le interrumpa, Sí, pero ha sido muy humilde lo porque cuando nos comenta que ganó el Elche 3-1 al Athletic Bilbao y se salvó, usted marcó 2 goles en ese partido. Sí, marqué 2 goles, anduve muy bien, me había pasado la misma historia con Atlanta. En Atlanta me acuerdo que un año llegamos al último partido entre los Andes y Atlanta. El que perdía descendía en la cancha de Atlanta, y bueno,
también ganamos 3-0 y también hice 2 goles yo, así que en esos partidos, porque me hablaban de descenso y parecía que yo agarraba superpoderes y me transformaba ese partido, los 2 partidos, es decir, hice un gran partido, los 2 partidos, y el Elche también, el Elche ese partido hice un gran partido, hice 2 goles yo y di el tercero, pero bueno, nos salvó. Después me tocó la desgracia de darle la puntilla final, porque aunque ya estaban prácticamente descendidos, pero bueno, el empate que estuvimos con el Atlético de Madrid en el campo del Elche fue definitiva para que descendiera el Elche, ¿no? Hasta aquí la primera parte de nuestra entrevista con Rubén Cano. Bueno, espero que os esté gustando. La semana que viene tendréis la segunda entrega. Y recordad que esta noche juega el Trinche.